Hola, bienvenidos a esta entrevista con Hugo Faría. Hugo es profesor de economía y es venezolano. Bienvenido a Guatemala. Hugo está de visita con nosotros porque es un participante en el coloquio del Liberty Fund, un coloquio que trata sobre Hayek y Keynes. ¿Cómo ha salido la política keynesiana que se ha aplicado en Venezuela? Sí, Venezuela es un caso donde claramente Keynes ha fracasado, porque en virtud de los ingresos petroleros, nosotros mismos los venezolanos comentamos que el gobierno venezolano ha gastado, digamos, del 60 al presente el equivalente a 30 o 40 planes Marshall. Plan Marshall, que fue el que se utilizó en los Estados Unidos para la recuperación de Europa. Y a pesar de haber hecho ese inmenso gasto, digamos, pues acorde con los preceptos keynesianos, Venezuela está considerado en la literatura del crecimiento económico como un caso desastroso, en el sentido pues de que en promedio entre el 60 y el 2000 la población creció más que la producción, y cuando eso ocurre lo que sí crece es la pobreza. Entonces, en este sentido, pues claramente pues Keynes ha fracasado en Venezuela, y yo creo que la lección que debemos nosotros extraer de esta experiencia es que el crecimiento económico es fundamentalmente consecuencia de la actividad económica privada, es fundamentalmente consecuencia de la innovación empresarial, es consecuencia fundamentalmente de la creación de un entorno de competencia que obliga al empresario y en general obliga a los ciudadanos a dar lo mejor de sí en ese contexto de competencia. Y esto no quiere decir que el Estado no tenga un papel, yo creo que tiene un papel fundamental, pero es esencialmente el de la protección a la propiedad privada, es el de proveer la infraestructura legal y regulatoria que permita el buen funcionamiento de los mercados, porque parece ser, y así lo sugiere pues la evidencia, que el mercado es el mejor asignador de recursos. El mercado es el mecanismo que es capaz de generar todas las transacciones voluntarias posibles, y como las transacciones voluntarias posibles generan bienestar, el mercado en definitiva es el mecanismo que maximiza el bienestar de la sociedad. Entonces, lamentablemente pues Venezuela ha más bien seguido un derrotero de índole socialista y de índole mercantilista. Cuando el presidente Chávez llega a la presidencia en el año 1999, ya los sectores básicos de la economía estaban en manos del Estado, es decir, el hierro, el petróleo, el carbón, la electricidad, el subsuelo. Y por otro lado, el gobierno había alimentado a un conjunto de empresas, alimentado en el sentido de que las había mantenido viables artificialmente como consecuencia de elevadas barreras al comercio internacional. Pero además, el Estado, con una concepción de que el mercado no funciona, entonces establece controles de precios, establece controles de cambio, establece controles de tasas de interés, establece lo que nosotros llamamos gavetas bancarias, es decir, que de tu cartera de crédito del banco determinado porcentaje debe ir a tal o cual sector. Y esas intervenciones del Estado más bien lo que alimentan es la actitud mercantilista, porque cuando el Estado crea esas intervenciones es donde más bien mucho empresario existente es capaz de hacer mayor cantidad de dinero, de obtener mayores ganancias. De modo pues que Venezuela es un caso, digamos, clásico en donde se ha unido o se ha dado una unión natural, que es natural entre el socialismo y el mercantilismo. Ambos lo que tienen en común es que detestan el mercado. El socialismo por razones filosóficas y el mercantilismo por razones utilitarias. Y lamentablemente pues esta simbiosis entre socialismo y mercantilismo y por lo tanto la ausencia de capitalismo, la ausencia de economía de mercado, entonces lo que ha determinado que Venezuela sea un caso desastroso, y es un contraste muy grande con la historia económica que nosotros llevábamos entre 1920 y 1957, donde éramos un país que tenía unas altísimas tasas de crecimiento, donde en virtud de esas altas tasas de crecimiento fuimos capaces de atraer a grupos europeos importantes, españoles, portugueses, italianos, alemanes, que bueno, han contribuido pues mucho a la sociedad venezolana.
pero lamentablemente pues nuestras políticas a partir del 57, yo diría que del 50 tomaron un derrotero pues que iba más hacia la visión de planificación central. La reciente crisis financiera ha vuelto a poner de moda las políticas keynesianas, entendiendo por política keynesiana una en la cual el gasto público es el motor del crecimiento económico frente a una recesión. ¿Tú crees que vamos a aprender en algún momento la lección? Sí. Bueno, yo creo que la lección está aprendida, pero lamentablemente muchas veces en las decisiones de política económica lo que prevalecen son intereses personales y agendas personales. Esta expansión del gasto público en los Estados Unidos yo creo que fundamentalmente obedece a una visión del presidente Obama y de los demócratas, que es la de agrandamiento del Estado. Quieren expandirlo en diversas áreas, por ejemplo en el área de salud, en el área ambiental, y esto es, digamos, lo que yo creo que está fundamentalmente detrás de este planteamiento de corte keynesiano. Y fíjate en esto, José Raúl, la experiencia norteamericana está muy clara en ese sentido de que si deseamos generar en todo caso un estímulo es vía reducción de impuestos. La reducción de impuestos tuvo mucho éxito en la economía norteamericana con un presidente demócrata como fue Kennedy, luego con Ronald Reagan e incluso con el presidente Bush. Generó muchos trimestres y años de prosperidad, de crecimiento económico. En cambio ahora lo que estamos viendo es que como consecuencia del incremento del gasto público, el desempleo sigue persistentemente alto. Estamos hablando de unas tasas de 9,5%, que ha reducido algo porque ha habido mucho desánimo por parte de la fuerza laboral, entonces la oferta de trabajo se ha reducido como consecuencia de este desánimo en la capacidad para crear empleo, y sobre todo el síntoma más preocupante es la incapacidad del sector privado de generar nuevos puestos de trabajo. Hay cálculos que sugieren que para que la economía norteamericana el desempleo se reduzca un 7%, durante 3 años, mensualmente el sector privado debe generar unos 200,000 puestos de trabajo. Y en el último reporte lo que generó fueron unos 80,000 puestos de trabajo. Esto es consecuencia pues de que este mayor gasto público ciertamente no ha creado buenas expectativas, porque este mayor gasto público ha sido financiado con más deuda, y todos sabemos que la deuda eventualmente hay que pagarla, y este mayor pago de la deuda, como va a generarse, es con una elevación de las tasas impositivas. Y sabemos pues que la elevación de las tasas impositivas hace una serie de proyectos menos viables, los hace menos onerosos y desestimula el deseo de trabajar, en el sentido pues de que como me queda aquí a mí menos del fruto de mi trabajo, entonces prefiero la alternativa de no trabajar, del ocio. De modo pues que esto es otro caso donde Keynes ha fracasado claramente, para no hablar del caso japonés, en donde también desde el 92 hasta el presente ha habido un fuerte incremento del gasto público. Japón durante todos estos años prácticamente ha estado en recesión, y lo que sí ha crecido sustancialmente son los niveles de deuda. No ha habido pues este efecto estimulador de la economía. Y nuevamente, ¿verdad?, es por esta pobre comprensión sobre cuál es el verdadero rol del Estado. Y es fundamentalmente pues la de propiciar la actividad por parte de la sociedad civil. Esa es donde está la fuente de la creación y por lo tanto del crecimiento económico. Hugo Faría, venezolano, profesor de economía y un gran defensor de la libertad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José Raúl. Gracias a ustedes por su atención.